No se puede prever democracia sin rendición de cuentas. Es por ello que debemos de hacer el análisis de cada una de nuestras instituciones para verificar que efectivamente se esté llevando un correcto manejo de este tipo de instituciones, es decir, los procedimientos, los procesos e incluso la aplicación de las teorías. Muy buenos días o buenas tardes, compañeros, asesor. Mi nombre es Astrid Ivonne Jalife Van Prat y a continuación en este video presentaré mis aportaciones sobre las teorías que hemos visto en esta primera unidad y las aplicaré al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, el InfoEM. Bien, originalmente leímos tres textos en las cuales se determinan las premisas sobre el diseño institucional. Shetler nos menciona que como tal no existe un término que pueda identificar o del cual venga lo que es institución. Sin embargo, nos habla del vocablo inglés accountability. ¿Qué es esto? Bueno, marca un concepto de obligación sin que en nosotros, en nuestro lenguaje o en nuestro día a día signifique exactamente lo mismo. La rendición de cuentas en México no había sido tratada exactamente como una obligación, ha sido tratada únicamente como una teoría en papel. Eso durante los últimos años. Bien sabemos que el artículo sexto constitucional ha tenido varias reformas y ha sido en las últimas décadas en donde estas reformas realmente se han aplicado para lograr que los gobernantes, que las instituciones actúen de manera correcta. ¿Esto qué significa? Actuar de manera correcta. Nosotros vemos a la rendición de cuentas como uno de los métodos específicos para que las personas actúen del modo correcto. Recordemos que hay tres pilares sencillos que nos maneja Shetler, que es la información, la justificación y el castigo. Bien, cuando a nosotros únicamente nos dicen, puedes hacer esto, la palabra poder es lo que nos da el beneficio de decidir si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Eso qué significa? Que no hay como tal una obligación. Y así es como lamentablemente los gobiernos lo han venido manejando. No como una obligación, sino como un se puede. Para que la rendición de cuentas funcione, necesitamos dos aspectos. Primero, que existan leyes que realmente obliguen a las autoridades a manejar un procedimiento específico y conciso de rendición de cuentas. En segundo lugar, ciudadanos que participen cabalmente. ¿Esto qué significa? Que de nada nos sirve tener buenos modelos de transparencia o rendición de cuentas si nosotros como ciudadanos no los aprovechamos. Es así de esta forma que al ya ir adaptando la ley a estos nuevos modelos que se han ido generando en el transcurso del tiempo, podemos ver que tenemos esta parte de los pilares, la información. Bueno, primero tenemos un mundo de información que existe, luego la justificación el por qué se hizo tal gasto, se hizo tal viaje, es decir, como su nombre lo dice, justificar los usos, luego el castigo. Esa es la parte principal que lamentablemente tenemos que verificar. ¿Por qué? Porque lamentablemente sin un castigo no tenemos mayor vía o vista en cuanto a nuestro actuar. Es de esta manera o es de esta forma en la cual nos hemos ido desarrollando. Siendo así, también los textos que leímos y que analizamos, tanto de Gooding como de Harding, nos han ido llevando por una guía en el cual nos hablan de la evolución. Si bien es cierto, no se contradicen, van de la mano y van evolucionando juntos. En este caso, el Instituto del Estado de México, que es vital para la transparencia, se ha ido transformando y efectivamente forma parte vital de cada una de las teorías que nos mostraron. ¿Por qué? Porque nos habla de diversos aspectos que cumple con los tres primeros pilares. A continuación, cumple
con las diferentes estructuras o principios que se consideran necesarios para el desarrollo institucional, ya que de hecho en el Estado de México el año pasado se hizo una reforma estructural. ¿Por qué? Porque pues realmente únicamente teníamos un instituto en papel, pero no teníamos un instituto formal que realmente aplicara la normativa. Y es así que podemos contar con los principios que son revisión, solidez, sensibilidad, publicidad y variabilidad. Estos principios son perfectamente aplicables al nuevo instituto, más bien a las nuevas prácticas en el Estado de México, ya que por lo menos al año pasado no se tenían contempladas ni siquiera las sanciones para aquellos municipios que habían violado la norma, es decir, que habían incumplido con la rendición de cuentas. Y si no cumples con la rendición de cuentas, entonces, ¿qué caso tiene que exista la ley? Es así y de esta forma con la que quiero culminar el video. Si bien es cierto, en el Estado de México tenemos mucho que trabajar, específicamente en materia de transparencia, se han ido haciendo los cambios y modificaciones necesarios para lograr un buen camino, para lograr un buen aporte. Y esto significó el año pasado, insisto, una transformación en la ley. Se hicieron los cambios, el instituto ha hecho los cambios y se han ido capacitando a cada uno de los servidores públicos para cumplir con la rendición de cuentas. El instituto efectivamente cumple con los modelos que nos presentan. La primera parte, que es el texto de Shetler, sí, obviamente. ¿Por qué? Porque cumple con los 3 pilares, que es la parte principal, y luego los demás textos. Sí se dividen en diferentes estratos, pero también nos muestra el desarrollo que ha sufrido esta institución desde sus bases hasta el día de hoy. Es así como podemos encontrar incluso en su página de internet, por supuesto, las generalidades, la solicitud de información, los derechos arcos, los sujetos obligados, las estadísticas. Y si bien es cierto que en el papel se puede ver muy bonito, pues en realidad en una práctica puede ser disfuncional, como lo era antes. El año pasado realmente era un instituto que únicamente se encontraba a servilismo, o servilmente, por decirlo de alguna manera, de lo que los gobernantes quisieran, o simplemente era como para cumplir. El Estado de México en el ranking estaba muy abajo y bueno, no es de que ya esté como número 1, pero ha ido mejorando. Es decir, ¿quién es el Infoem? Pues bueno, es un organismo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía operativa presupuestal y de decisión. Bien, dice que sus fines radican en garantizar el derecho de acceso a la información pública, a la protección de datos personales mediante la aplicación e interpretación, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus municipios, y la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, utilizando todos los recursos que tiene a su paso. Bien, siendo este instituto el marco normativo, quien maneja, el marco normativo principal para la rendición de cuentas en el Estado de México, es de vital importancia que continúe con su desarrollo. Estamos en pañales, es cierto, pero no significa que no nos vayamos a desarrollar. El gobierno está trabajando para continuar con su desarrollo y nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de participar para que el instituto trabaje como debe ser. En este caso, les dejo la liga, es www.infoem.org.mx, en donde podrían tener más información al respecto, pero obviamente en papel. Sin embargo, ya en la práctica es un poquito más complicado que ver lo bonito del papel, ver lo bonito de la teoría. Tenemos mucho que trabajar, pero como ciudadanos tenemos la obligación de hacerlo. Muchas gracias.